Estudio de. Hola, ¿qué tal amigos? En el episodio de hoy me siento muy honrada de presentar a alguien que realmente admiro, Cristian Adrián. Un joven sonorense, creador de contenido con un talento extraordinario como comunicador. Cristian se ha destacado por su habilidad para conectar en su podcast con personas súper interesantes, creando diálogos que no solo capturan la atención de la mente, sino también nutren nuestro espíritu. Su enfoque en desarrollo personal nos ha inspirado a muchos a emprender cambios significativos y transformadores en nuestras vidas. Y hoy para mí es un placer compartir con ustedes esta charla con Cristian, un pensador excepcional cuya sabiduría y perspectiva sin duda agregarán valor a nuestras vidas. Bienvenido, Cristian. ¿Qué tal, Diana? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. No, para nada es un honor el poder estar aquí. Te agradezco la introducción. La verdad, sin palabras. O sea, la verdad, sin palabras. Dices una palabra clave, bueno, comunicar. Yo creo que más que comunicar, platicar. Me gusta mucho platicar y conocer a personas increíbles como tú. Y te agradezco la oportunidad pues, de poder estar aquí. Muy bien. No, el gusto es mío y muchas gracias por poder coincidir. Antes de empezar así con el tema, nos gustaría conocer un poco más de Cristian. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas? Pues mira, creo yo que la definición de Cristian cambió hace 3 años y Cristian se ha convertido en un soñador. Soy una persona que ha decidido a lo mejor seguir un sueño, que quiere cambiar al mundo. ¿Y cómo trata de hacerlo? Creando contenido. Creando contenido que pueda aportar valor a la vida de las personas, que pueda de alguna manera cambiarlas y ayudarlas a ser mejor. Ser mejor no por el hecho de que en este momento no lo sean, sino que las personas siempre estamos evolucionando, madurando, y me gusta el poder ser parte de ese proceso y entrevistar, conocer personas interesantes, especialistas en diversos temas o con historias de vida que estoy seguro que al momento de verlo en un celular pues pueden tocar la vida de una persona, cambiando su manera de pensar, elevando su nivel de conciencia y sobre todo impulsándola pues a ser mejor. Ahora, como todo soñador, pues hace 1 año y medio, 2 años empezamos pues con este proceso, empezamos un podcast, conociendo personas interesantes. Al principio, te soy sincero, no sabía qué estaba haciendo. O sea, te lo juro que no tenía ni la más mínima idea, ni mucho menos el impacto que podía pues causar en la vida de alguien. Es después del 3er, 4 invitado que empecé a coincidir con amigos y me decían, oye, vi el video, mira, yo opino esto, me causó esta impresión que dije, órale, quiere decir entonces que podemos llegar a las personas y tocar sus vidas a través de un video de 59 segundos, a través de un reel. Y es eso que nos ha impulsado pues a seguir aquí. ¿Por qué? Porque al final del día creo yo que todos tenemos un propósito en esta vida. Yo sigo buscando el mío, pero por el momento trato de ser la mejor versión posible de mí y aportar algo a la sociedad, juntando mis talentos, mis habilidades, y pues es lo que nos ha traído hasta aquí. Muy bien, Cristian. Creo que en la vida siempre hay parteaguas, ¿no? Momentos de antes, un después de las personas y de nuestras reacciones y acciones. ¿Por qué haces lo que haces? ¿Tuviste alguna experiencia personal a ti? ¿Fuiste tú también, ahora sí que parte de esto que regularmente sucede? Sí, un antes y un después. Algunas personas lo llaman como un despertar de conciencia. Fíjate que pues yo hasta los 30 años fui un niño normal, muy ocurrente, siempre irreverente, que tenía la capacidad a lo mejor de crear contenido a través de redes sociales, videos virales, contenido publicitario después. Yo tenía una agencia de publicidad. Entonces ese fue mi desarrollo profesional, digamos, ¿no? A los puros 30 años llega la pandemia, yo acababa pues de asentar bien mi negocio y digamos que estaba llegando a lo que pues muchas personas consideramos como el éxito, una carrera profesional que va en ascenso, pues una bonita familia, económicamente estable, pero pues ahora sí que todo pasó de manera muy curiosa porque llega la pandemia. Yo paro mis actividades, ahora sí que las autoridades nos dicen tienes que cerrar, ya no puedes seguir trabajando, ok. Pasan 2 semanas y de repente me comienzo a sentir mal. Ojo, yo en este punto de mi vida llevaba una vida muy acelerada. Como parte de mis actividades también daba conferencias en temas relacionados con marketing, empresas y demás.
Y era lunes Hermosillo, miércoles Obregón, viernes Cananea. Ciclo de todas las semanas. No sé, en los últimos 2-3 años llevaba 4,500, 5,000 personas capacitadas, pero todo el día. Mi día empezaba a las 5 de la mañana y terminaba a las 12, 1 de la mañana. Las en chinga. Literal. Entonces, ¿qué pasa? Llega la pandemia, X o Y, pues tengo que parar. Me empiezo a sentir mal y de repente dije yo, bueno, a lo mejor es la alergia, ¿no? Porque empecé a toser. No se me quitaba, una vez al doctor, 2, 3 y todo seguía igual. Hasta que pasa el tiempo, pasan 3 semanas, un mes y pues llego en un punto en el que digo, ya no puedo más. Voy a urgencias y para mi sorpresa me dicen, ¿sabes qué? Estás mal. Tu problema no es alergia, sino que tu problema es algo más. Tienes un problema en el corazón. Y yo, ¿pero cómo? O sea, si mi vida es normal, yo ni hipertensión, ni diabetes, nada, o sea, nunca me hubiera imaginado. Pues sí, pues al parecer tienes un problema muy grande y pues tenemos que internarte. Llega el punto en el que yo estuve en el área COVID. Imagínate, ahora sí que como en las películas, todos vestidos como si fueran a lo mejor astronautas, con miedo a acercarse y demás. De repente ya me dicen, no es COVID, sí es el corazón. Llega el punto en toda esta aventura en el que los doctores me dicen, pues, ¿sabes qué? Estás muy mal. O sea, estás muy mal. Una persona infartada llega con un 30% del funcionamiento del corazón y viene mal, tú traes un 10, 11%. Es más, hasta 8% de repente te diagnostican. Entonces, le dicen a mi familia, despídanse, ya no hay nada que hacer por él. Y a los 15 días salgo por mi propio pie, ¿no? Entonces, salgo por mi propio pie sin entender la gravedad de mi situación. Duré un tiempo en el que no podía caminar bien, me mareaba, se me bajaban los térmicos. Un proceso muy interesante en el cual los doctores me dicen, bueno, los 5 cardiólogos, por así decir, que consulté, uno de ellos, digo que fue uno de los que más impactó, fue, ¿cómo te sientes? Bien. Pues qué bueno que te sientas bien porque objetivamente no lo estás. Entonces, a como yo veo las cosas, pues no te deparo un muy buen futuro. Y otro, pues en contraste, ¿sabes qué? Pues mira, no sabemos por qué, pero estás aquí. Tu condición es delicada, pero estás aquí. Entonces, trata de disfrutar la vida o vive cada día pues como si fuera pues, el último. Termina este proceso. Y después de un año de replanteamiento, porque dices, de repente ya no puedes hacer nada, no sabes qué vas a hacer con tu vida. Y yo siempre pongo este ejemplo, es como si fueras un jugador de béisbol, fueras un pitcher al que le acaban de quitar el brazo. ¿Qué haces? Pues llega la impotencia, llegan las crisis existenciales. ¿Por qué? Porque también hay otra cosa, no te conoces a ti mismo al 100%. De repente, en este proceso de introspección, que dura un año, dije, bueno, a ver, si nos quedamos aquí en contra de los pronósticos, pues no creo que nos hayamos quedado para seguir haciendo anuncios o para seguir haciendo memes o algún video viral. Creo yo que pues nos quedamos para algo más. Es aquí donde replanteo y digo, bueno, soy bueno para hablar, soy bueno para hacer análisis, se me da hacer videos de repente. Entonces, ¿qué podemos hacer? Llega la moda del podcast y pues un podcast, ¿no? Vamos a ver qué tal. Sí. Y es lo que nos llevó a poder empezar, es lo que nos motiva a estar aquí. Y realmente, pues eso es tratar de cambiar el mundo, tratar de seguir soñando, porque creo yo que en Internet hay muchísimo contenido, pero falta contenido como el tuyo, de calidad, que inspiren a las demás personas a tratar de ser algo más, a salir de lo que los tiene presos o de llegar a liberar su máximo potencial, ¿no? Sí, perfecto. Me da mucho gusto y muchas gracias por compartir tu experiencia. Sin duda, hoy ahorita lo vamos a ver en la charla, hay varios puntos que tocaste que vamos a retomar a partir de tu experiencia y de esta búsqueda del para qué estamos acá, ¿no? Claro. Pero antes de eso te quiero compartir un contexto para empezar con el tema así de lleno, que es esta comunidad de voraces de la cual represento y quienes formamos este podcast. Siempre vamos a tener el objetivo pues de sumar, de aportar a vendedores, emprendedores y empresarios herramientas muy prácticas que te puedas llevar en el día a día, ¿no? Y sobre todo estas reflexiones como la de hoy, profundas, que a partir de una historia como la tuya nos inspiren a avanzar. Ojo, en lo que elegimos hacer
o en lo que nos dedicamos. Más adelante vamos a ver la diferencia entre una y otra, ¿no? Y hoy la invitación es que desde tu trinchera, desde esa experiencia que tienes, compartamos un tema muy real, muy común, pero algunas veces olvidado e ignorado. Y es el desafío de trabajar en algo que no nos apasiona. Ok. ¿Sí? Esta situación especialmente yo la veo en el mundo de las ventas, porque hay un gran contexto ahí en ese asunto, donde el éxito sí o sí se mide con un número. ¿Sí? En mi comunidad yo lo veo muy palpable este tema o problemática. ¿Y qué pasa, como tú bien lo decías ahorita, con las personas o con los vendedores que se encuentran atrapados en este ciclo de metas y trabajos que no disfrutan? También coincido que la respuesta es a veces frustración, desmotivación, depresión y no encontrar un propósito o sentido a la vida, como la reflexión que hacías, ¿no? Claro. Entonces, en este contexto nos podemos empezar a conocer. ¿Nos puedes compartir qué es el propósito o qué es un propósito de vida? ¿Cómo lo definirías y qué importancia es para el ser humano esto? Ok, para mí, en lo personal, un propósito de vida es algo que te va a impulsar a levantarte todos los días por las mañanas motivado a intentarlo una vez más. ¿Por qué? Porque todos los días estás tratando de hacer algo, estás tratando de lograr un objetivo. A lo mejor pasas toda tu vida buscando tu propósito, pero tú tienes una razón de ser, tienes una razón de estar. Si no lo has encontrado, lo importante es estar motivado tratando de ser tu mejor versión para el momento en el que lo puedas encontrar. Entonces, para mí, eso es. ¿Cuál es mi propósito? Todavía no lo sé. Sigo buscándolo, pero estoy seguro de que estoy trabajando en mi persona de tal manera que cuando llegue voy a saber identificarlo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la vida de una persona? Pues si tú te estás levantando todas las mañanas desmotivado y dices, qué flojera, no quiero ir a la oficina, no quiero ir al trabajo, esta vida no me gusta, estoy en un lugar donde no me siento cómodo, no puedo estar confortable, pero sigues ahí. O sea, realmente no tienes una motivación. Entonces, si no tienes una motivación, se va a reflejar en tu vida personal y en tu entorno, el entorno que te rodea. ¿Por qué? Porque vamos a ver una versión de Diana o vamos a ver una versión de Cristian, pues que siempre está de mal humor, o que está desmotivada, o que no está rindiendo, o cuyos números no se pueden alcanzar. Pues evidentemente, ¿por qué? Porque el cansancio físico y el cansancio emocional en cierto punto se relacionan. Entonces, si tu mente no está bien, evidentemente tu cuerpo, tampoco lo va a estar. Entonces, para mí esa es la importancia de tener un propósito, pues una razón para vivir el día a día y sobre todo disfrutar la vida, ¿no? Sí. Y sobre todo tocaste un punto bien importante que es el mantenerte alerta, ¿no? En esta parte que comentas me gustaría nos definieras, aunque se escucha un poco obvio, ¿qué es de la mejor versión? ¿Qué sería la mejor versión para una persona considerando que todos somos diferentes? Ok, la mejor versión de ti, para mí, significa conocerte. Para empezar, conocerte a ti mismo, entenderte. Todas las personas somos diferentes y tal cual piensas de manera tan distinta que tienes que entenderlo, ¿no? Tienes que identificarlo. Al momento de conocerte, te permite trabajar en ti, en distintas áreas, en las áreas en las que necesitas reforzar. Por ejemplo, si tú eres una persona muy explosiva, ok, hay que trabajar en controlarte. Si tú eres una persona a la que le gusta hablar, ok, pues hay que trabajar para poder hablar tanto tus habilidades como tu ser y tu interior. ¿Por qué? Porque yo soy de las personas que se metieron mucho, a lo mejor a la onda de la paz mental. O sea, si tú tienes paz mental, te va a permitir, como tú lo dices, identificar oportunidades por primera. Segunda, mantener un estilo y un nivel de vida tanto físico como emocional. ¿Por qué? Porque el 90% de nuestros pensamientos siempre van a ser negativos. Entonces, la idea aquí es, bueno, si tú piensas de una manera negativa, te vas a sentir mal. ¿Por qué? Porque emocionalmente lo vas a detectar. Y si emocionalmente tú estás mal, físicamente vas a estar mal. ¿Por qué? Porque te va a llevar a un estado permanente de estrés o de ansiedad. ¿Y qué pasa? Tu cuerpo lo empieza a reflejar. Te sientes cansado, te sientes desmotivado, se te empieza a caer el pelo. O sea, hay muchísimos signos que te van a decir que tu cuerpo está mal. Entonces, para mí conocerte es entenderte, seguirte preparando.
estudiar. ¿Por qué? Porque tú tendrás muchas ideas, pero hay una frase que dice que el que no conoce el pasado está condenado a repetirlo. Entonces, estudiar te permite abrir tu mente, entender otros pensamientos, entender otras formas de pensar. Agarrar un libro y ponerte a leerlo es como estar tomando un café con la persona que lo escribió. Entonces, no tenemos la verdad absoluta, tenemos nuestra verdad. Seguirnos desarrollando y estudiar en eso, pues te permite crecer. Entonces, tu mejor versión para mí significa trabajar en ti de tal manera que te permita estar creciendo constantemente. Sin parar. Sí. Sin parar. Y en esta búsqueda del propósito de vida, de cómo lo puedes relacionar con diferentes técnicas, se me viene una a la mente que es una japonesa, que es el Ikigai. No sé si Okay. tengas relación con eso, si lo has practicado. ¿Qué relación tendría el propósito de vida con este concepto? Ok, mira, Ikigai. Para ponernos en contexto, los japoneses son reconocidos por dos cosas, por su sabiduría y por su longevidad. De hecho, si mal no recuerdo, en el 2023, una de cada 10 personas en Japón tenía más de 80 años. Y más de 90,000 personas japonesas tenían más de 100 años. De hecho, Japón es el país en donde mayor número de centenarios hay y pues sigue en aumento. Ahora, el método Ikigai, si mal no recuerdo, viene... Es un concepto japonés, es una filosofía que fue descubierta, ahora sí por un par de autores. En la región de Okinawa estaba un pequeño pueblo en donde había una concentración muy alta de personas mayores. Entonces estos autores van y checan qué es lo que está pasando al momento de estar investigando y demás. Se dan cuenta que ellos tienen el término que es Ikigai. Ikigai se separa la palabra en dos partes. La primera significa vida y la segunda aquella que vale la pena. Entonces la traducción de la palabra pudiera ser aquello por lo que vale la pena vivir. Se dan cuenta de que en ese pueblo en específico se levantan todos los días motivados a realizar sus funciones. Y eso les permite tener pues una vida plena. Entonces, Ikigai se relaciona el concepto o se basa en lo que vienes, cuál es tu propósito en la vida y que eso te va a permitir ser pleno y ser feliz. En específico, pues se supone que si tú encuentras para lo que eres bueno y logras ligarlo de una manera que te permita trabajar en ello todos los días de tu vida, pues vas a tener una motivación. De hecho, el Ikigai en sí, digamos que se divide en 4 partes. La primera es para lo que eres bueno. ¿Cuáles son tus habilidades? La segunda es lo que te apasiona. La tercera, lo que el mundo necesita de ti. Y cuarta, ¿qué es eso por lo que pudieran pagarte? Entonces, si tú logras alinear esos 4 conceptos, puedes tener al final lo que es tu pasión, tu misión, tu profesión y tu vocación. Entonces, se relaciona con eso. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, tú eres muy bueno para hablar. Sí, pero ¿de qué manera pues vas a lograr que te paguen por hablar? Ok, ¿y de qué vas a hablar? ¿Por qué? Porque resulta que el mundo necesita algo de ti, necesita algo positivo. Ah, bueno, pues entonces hablaremos de cosas positivas. Pero ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Bueno, me gusta el autoconocimiento o el desarrollo personal. Ah, bueno, entonces empezaremos a hablar, porque el mundo lo necesita, sobre ese tema en específico y cómo vamos a lucrar con ello. ¿Te pueden pagar por ello? Pues existe la manera. A lo mejor no. Bueno, entonces, si no hay manera de que te paguen por ello, pues quiere decir que tienes que volver a replantear. Okay. Eso te lleva como profesionista a tratar de utilizar tus habilidades haciendo lo que te gusta por un bien mayor y al final, pues terminar ganando por ello. Eso para mí es básicamente pues lo que es el Ikigai. Hay personas que viven toda su vida buscándolo. Por eso es que se relaciona con el propósito de vida específico. Al final del día, pues eso te va a permitir tener un nivel de conciencia plena, te va a permitir estar bien. Porque al buscar tú o basarte en ese concepto, vamos a llegar a un punto del ser o vamos a llegar a un punto en tu desarrollo personal en donde al final del día te paguen por hacer lo que te gusta, por lo que te apasiona y al mismo tiempo estás haciendo un bien. Entonces, para mí eso
Eso es el concepto de Ikigai. Oye, Cristian, y bajo este concepto y este concepto, ¿hay un solo Ikigai o podemos tener varios? Hay un solo Ikigai o podemos tener varios. Hasta donde yo entiendo, va evolucionando. Okay. O sea, puede ir cambiando, ¿no? De hecho, parte de a lo mejor de esta filosofía de los japoneses, no estoy tan seguro si parte del Ikigai, pero también ellos te manejan que lo único que no cambia es el cambio. Entonces, ¿qué pasa? No eres la misma persona a los 15 años que a los 60. Entonces, tus objetivos, tu manera de pensar va a cambiar. Y con esto, como somos seres que están en constante evolución, al final del día, pues va a cambiar tu Ikigai. ¿Por qué? Porque maduras. De hecho, a mí cuando yo salí del hospital, yo le dije a un amigo, oye, pues, ¿sabes qué? Yo creo que me pasó algo. ¿Por qué? Porque soy menos irreverente y los memes ya no me salen igual. No, güey, lo que pasa es que no es que te haya pasado algo, es que maduraste. Entonces, ese madurar me permite llegar a otro lugar. Lo importante aquí entender es que, bueno, somos seres que están en constante cambio, pero ¿qué? Se trata de que el pasado alimente el presente y de que el presente nos permita llegar al futuro y soñar con él. Estar en esa constante evolución. ¿Por qué? Porque hay personas que se quedan en el pasado. Y ese pasado, en vez de ser de utilidad para el presente, ese pasado no les permite vivir el presente. Y viven encerrados en situaciones que pasaron hace 15, 20 años. Frustración. Entonces, si tú vives en un presente, frustrado, jamás vas a poder tener un futuro. No vas a tener un futuro que te vaya a gustar o un futuro que te permita llegar más allá. Entonces, somos seres en constante evolución, sí. Pero tenemos que aprender de cada una de nuestras etapas y superar cada uno de los procesos y sobre todo, y yo siempre lo mantengo, tratar de ser lo mejor posible, la mejor versión de ti. ¿Por qué? Porque si tú estás en el presente y ya aprendiste del pasado y sabes que hay situaciones que no te convienen, sabes que hay situaciones que no te hacen sentir bien, pues en el presente no vas a tratar o no vas a querer repetirlo. Vas a hacer todo lo posible por no hacerlo para que tu futuro sea mucho mejor y que puedas llegar más lejos, Pero ¿qué pasa? A veces las personas no visualizamos el futuro. ¿Por qué no visualizas el futuro? Porque ni siquiera entiendes en dónde estás. Entonces, eso jamás te va a permitir avanzar. Exacto. Entonces, este concepto con la herramienta de Ikigai es algo que debemos sugieres estar poniendo en práctica para saber en este proceso, en esta evolución como seres humanos, ahora sí que buscar nuestro propósito, nuestro sentido de la vida. Yo creo que sí, porque para mí no hay nada más triste que una vida sin sentido. Okay. Porque yo soy fiel creyente de que todos estamos aquí por una razón. Todos tenemos un propósito. No sabemos cuál es el propósito. A lo mejor es tener esta conversación. A lo mejor es hacer un video. A lo mejor es cantar una canción. Conocer a alguien, darle unas palabras y cambiarle la vida. No sé. Pero nada es coincidencia ni nada es casualidad. Entonces, para mí es un desperdicio de vida o es un desperdicio el pasar tu vida sin tener un propósito. Sin siquiera preguntarte por qué estás aquí. O sea, yo no digo que el no conocer tu propósito esté mal, no. Para mí, el no hacerte la pregunta, cuestionarte. Eso es lo que no debería de pasar. Entonces, te digo, para mí es eso, ¿no? Encontrar el propósito, sin duda, ya vimos las ventajas. ¿Cuáles serían los impactos negativos, si quieres verlo así, de tener una vida sin propósito y sin sentido en nuestra salud mental? Pues imagínate, te vuelves loco, ¿no? Te dirían, te vas a enclochar. ¿Por qué? Pues porque por eso, a lo mejor por eso mismo, digo, no soy especialista en el tema en sí, pero pasan cosas como el burnout. ¿Por qué? Sí. Porque te levantas a una realidad que no te gusta. Te levantas por la mañana pensando, ay, qué flojera, tengo que ir a trabajar, para llegar a un trabajo que no quieres desempeñar, que ni siquiera te gusta. Entonces, estás en un trabajo que no te gusta, haciendo las mismas cosas todos los días, pues al final del día es una bomba de tiempo. ¿Por qué? Porque en cierto punto lo vas a reflejar, como te comentaba, en tu vida personal y en el círculo que te rodea. ¿Qué pasa? Ves personas cansadas, ves personas molestas, ves personas que se llevan toda esa frustración a su vida personal. ¿Y qué pasa? Tienes a un marido, tienes a una esposa que es una bomba de tiempo en la casa, que causa un ecosistema familiar
que incluso hasta se torna oscuro. Entonces, no solamente te atrapa a ti y no te permite avanzar, sino que pasa directamente a tu familia. Entonces, no solamente te estás lastimando tú, sino que empiezas a lastimar a los que te rodean. El impacto no solo es profesional. Así es personal. De hecho, acabo de platicar con un psicólogo que es muy bueno en lo que es la salud laboral, y era lo que comentaba. O sea, el impacto no únicamente es personal, el impacto se va directamente a tu círculo o al círculo que te rodea, que es lo familiar, y es ahí donde tiene las consecuencias. Entonces, fíjate bien, tienes una persona que mentalmente está agotada, tienes un ecosistema familiar o inmediato que está siendo lastimado, y la persona al final del día va a terminar manifestándolo de manera física. Porque yo soy los creyentes, nosotros somos cuerpo, mente y espíritu. Entonces, si hay algo de ahí que está mal, va a repercutir en las demás áreas. Entonces, no jala. Para mí, es como querer, a lo mejor, como dicen, ¿no? Y me voy a ver muy coloquial, pues los guaraches ni a fuerzas entran, ¿no? Entonces, va a producir un desgaste sí o sí. Y hay personas a las que así se les va la vida. Literal. O sea, hay personas que viven haciendo algo que no les gusta durante toda su vida, esperando jubilarse, esperando irse. Y terminan de eso y luego van a otra realidad que es donde ya no tienen que trabajar, y hay personas que ya no saben qué hacer, que terminan de perder su esencia o terminan de pagarse. De hecho, ojo, a lo mejor es un dato que yo escuché, no sé qué tan real sea, que hay muchas personas que cuando se jubilan se vienen para abajo. Físicamente. ¿Por qué? Pues es que te apagas. No, pierdes. Imagínate que tu razón de ser es ir a la oficina todos los días, ¿no? O sea, tu razón de ser, en este caso específico las ventas, o sea, imagínate que tu razón de ser no sea estar motivado, quiero vender, quiero esto, y no lo hagas por gusto, sino lo hagas por obligación, pues no vas a vender. No. Se nota, lo decía Irán, y claramente, o sea, no cualquiera es vendedor. No, es la realidad. ¿Por qué? Porque tienes que tener la habilidad, te tiene que gustar, te tiene que apasionar, y eso te permite tener un resultado. Más tiene que ver contigo como persona que Así con tu es. producto. Sí, siempre vas a ser un reflejo de lo que ves, lo que oyes, lo que lees y lo que tratas de hacer, ¿no? Sí, muy bien. Cristian, y en esta búsqueda yo creo que muchas personas nos metemos a esto del propósito de vida. ¿Tú crees que lo encuentras, ya llegaste, o esto puede cambiar dependiendo también la evolución o este concepto que muchas veces también gente... estamos a veces distraídas o simplemente no captamos qué significa el propósito de vida, ¿no? Y nos confundimos más, ¿no? Y esa confusión llega a tal modo de frustrarnos porque nos envolvemos en más dudas y temores y todo. ¿Qué les dirías a las personas, a nuestros amigos de la comunidad de Voraces, al momento de esta búsqueda de propósito de vida? Es que tú tocas un tema muy importante y dices, bueno, estamos confundidos. Okay. No puedes estar confundido si ni siquiera has replanteado o tratar de conocerte. O sea, la confusión va a surgir de cuestionarte y decir, bueno, por aquí este soy yo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿A dónde puedo llegar? Entonces, primero lo más importante es llegar a ese punto. Punto número uno. Punto número uno. Sí. A partir de ahí, bueno, tú ya tienes la idea o el análisis de qué es lo que quieres hacer. Y si no lo tienes, te tienes que dedicar a imaginar. Punto número 2. ¿Qué quisieras hacer? ¿A dónde quisieras llegar? ¿Por qué? Porque si no imaginas, ahí te van a hallar, ¿no? El asunto aquí es que nos enseñan a pensar, de una manera en la que nosotros, conceptualmente hablando, traemos a lo mejor, imagínate que somos una computadora. Eres la mejor computadora del mundo. Eres una Mac y no es un anuncio, ¿no? Eres la mejor computadora del mundo, pero no la sabes operar. ¿Qué pasa? No vas a poder hacer nada. Te vas a limitar a usar el bloc de notas. Resulta que la programación que trae esta computadora es la programación que viene de tus papás, la programación que viene de tu familia, la programación que viene de la sociedad. Entonces, como tú no te conoces, como no conoces esa computadora, no sabes hasta dónde puedes llegar. El hecho de tratar de conocerte, replantear e imaginar, quiere decir que tú vas a soñar con qué es lo que quieres lograr. Me voy a motivar. Así es, te vas a motivar a poder llegar a donde tú quisieras estar. Ahora, segundo punto, imaginar o soñar. ¿Por qué? Curiosamente, las ideas más irreverentes, las ideas más locas son las que han causado un mayor impacto en la sociedad. O sea, fíjate bien, en el caso, por ejemplo, específico de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg es la persona con más amigos en el mundo. ¿Por qué?
Porque decidió crear su propia realidad a través de una red social. Uber es la compañía de taxis más grandes en el mundo y no tiene inventario. ¿Por qué? Porque pensó de manera distinta y disruptiva, tratando de poder conectar a los demás o poder llevar a los pasajeros hasta su lugar. Ahora, hay dos maneras en las que tú puedes proceder. Tú sueñas, imaginas y proyectas. Pero en tu vida diaria hay dos maneras de hacer las cosas. Lo que es la evolución gradual o los pequeños cambios que vas a hacer todos los días que te permitan avanzar o llegar más lejos. Como las actualizaciones del celular, por así decir, permitir que trabaje mejor, o lo que viene siendo lo totalmente disruptivo. Tienen ventajas y desventajas. Cuando tú estás haciendo un cambio gradual, puedes mejorar, pero también te puedes quedar estacionado de manera estática. Y se va a ver reflejado en tu vida personal, en tu vida círculo social y en tu profesión. ¿Por qué? Es lo que le pasa a las parejas normalmente. ¿Qué pasa? Caes en la monotonía. Y de repente hay mejoras graduales. Bueno, estamos teniendo roces, platicamos. ¿Ok? Sí. Mejoramos un poquito, vuelves a lo mismo porque no hay un cambio real. Te vas otra vez, vuelves a tener un roce, entonces llega un punto en el que ese conformismo o esa mejora gradual ya no es suficiente. Ese es el efecto que pudiera tener. La segunda es lo que es un cambio disruptivo total, que es el efecto del tren bala japonés. Shinkansen. Okay. Exacto. No sé si se pronuncia así, pero Shinkansen. Sí. Okay, ¿qué pasó? Este es el ejemplo, yo creo, de un cambio disruptivo total. ¿Por qué? En el 58, cuando iba terminando la guerra de Japón, el gobierno japonés le dice a Japan Railways, ¿sabes qué? Necesito que me hagas un tren. Necesito que conectes las regiones de Japón, ¿no? Entonces, ellos dicen, bueno, te vamos a hacer un tren que corra 100 kilómetros por hora. Y dice el gobierno, no, yo no quiero un tren que corra 100 kilómetros por hora, quiero que corra 200. Pues todo el mundo se sacó de onda. Imagínate los ingenieros, pues no, pues ¿cómo le vamos a hacer? Pues resulta que los ingenieros tuvieron que reimaginar la manera de hacer las cosas. Tuvieron que trabajar sobre los rieles, sobre cómo estaban hechos, por dónde iba a pasar, cómo iba a ser el tren. Tuvieron que rediseñar y reimaginar todo para poder llegar a los 200 kilómetros por hora, que era la meta. Entonces, 6 años después, antes de las Olimpiadas, o durante las Olimpiadas, si mal no recuerdo, presentan el tren bala, que para su momento era algo extraordinario. De hecho, marcó a nivel mundial todo. Y tal cual, el tren bala está proyectado durante 100 años. Ellos ya marcaron cuándo van a poder tener un ingreso y cuándo ya no va a ser únicamente una inversión. Te digo, ¿cuál es el punto aquí? Que el reimaginar la manera en la que tú estás pensando, en la manera en la que vas a crear y hasta dónde puedes llegar de una manera totalmente disruptiva, te va a permitir avanzar. Ahora, bajémoslo a tu comunidad. Sí. ¿Qué pasa? Me siento mal en el trabajo actual. No, pues, ¿sabes qué? A lo mejor voy a pedir un aumento o me lo voy a tomar más light. No me voy a enfocar tanto en ello. Primera mejora. Segunda, no me siento bien. No quiero estar aquí. Voy a tomar un curso para hacer mejor la venta. Segunda mejora. ¿Sabes qué? Sigo batallando para conectar con el cliente. Sigo batallando para lograr mis metas. Bueno, voy a tomar esta otra acción. ¿Qué pasa? Esa es la mejora continua. La otra es la disruptiva. ¿Sabes qué? No me gusta, me voy a ir. Cambio. Oye, pero pues es que yo soy un experto vendedor de autos. Pero no me gusta, pues, ¿no? Ahora voy a vender lanchas, voy a vender aviones, no sé. Y sabes una cosa en ese punto, sorry, es que el indicador a veces es que ganas dinero. Sí. Pero la frustración personal no se va, pues, ¿no? Todos tenemos, bueno, como lo decía otro amigo que entrevisté hace un rato, a veces estamos en un trabajo porque necesitamos el dinero, ¿no? Pero el hecho de estar en ese trabajo en este momento no quiere decir que yo no puedo soñar o imaginar o llegar a donde quiero llegar.
El problema aquí es cuando tú ni siquiera has pensado, analizado, proyectado dónde pudieras estar. Entonces, yo sé que estás en ese trabajo por dinero. Pero volvemos al Ikigai. ¿De qué manera vas a lograr que te paguen por algo que te gusta? Tampoco me voy a los extremos y te pido que seas un beisbolista profesional. A ellos les pagan por jugar, imagínate. Sí. Pero debe de haber un equilibrio. Entonces, bueno, me gusta vender. Para empezar, ¿me gusta vender sí o no? Punto, porque a lo mejor te estás equivocando de profesión y de vocación. Entonces, a partir de ahí te digo, es que ya puedes hacer los cambios en tu vida o puedes hacerte las preguntas correctas. Un muy buen amigo que fue con el que empecé el podcast, que es Luis Núñez Noriega, él es economista, me dijo en alguna ocasión, y fue mi primer consejo: preguntas correctas te dan las respuestas indicadas. Entonces, ¿cómo esperas tú cambiar si ni siquiera te estás cuestionando? Si ni siquiera te paras 5 minutos para decir, oye, a ver, estoy haciendo las cosas bien. Por aquí es. O tan simple como me siento hoy. ¿Cómo me siento hoy? No, es más prioritario el vivir haciendo exactamente lo mismo todos los días de tu vida y no poder ver, no tomarte el tiempo, porque todos tenemos la capacidad, pero es tomarte el tiempo de hacer conciencia y replantear, nos hace vivir en un círculo. Y ahí estamos. Que de hecho hay libros en específico, si quieres uno para tu comunidad. El típico más clásico y más básico de todos es ¿quién se ha robado mi queso? Sí. ¿No? Sí. Y sí pasa, o sea, en todas las profesiones. Tengo otro muy buen amigo que tiene un restaurante. Él pues empezó el restaurante desde cero, ha durado muchos años y ahí está. Entonces yo entraba, porque iba mucho, y veía pantallas que estaban en las paredes, pantallas prendidas, pero sin música. Entonces le decía yo, oye, tienes las pantallas prendidas sin música, estás gastando luz. ¿Por qué no pones música en las pantallas? No, pues es que no sé y demás. Llego a la semana y me dice, ¿sabes qué? Sí funcionó. O sea, el hecho de ponerles un Roku a las pantallas y poner música ha hecho que la gente se sienta mejor y como que se quedan un poquito más. Pero ¿por qué no lo habías hecho antes? Lo que pasa, güey, es que yo estoy en mi restaurante haciendo mis actividades entre estas paredes, preocupado porque todo salga bien en la cocina, preocupado por atender la caja registradora y demás, que a veces uno simplemente no ve más allá. Entonces, eso pasa en todas las profesiones y pasa en tu vida diaria. Estás tan preocupado, tan preocupada por levantarte a las 5:30, 6 de la mañana, por cambiar a los chamacos, pegarlos a la escuela, por irte peleando en el tráfico para poder llegar a tu oficina. Y para ponerte a hacer lo mismo, que ya se te fue el día. Sales a las 5, 6, 7 de la tarde, cansado, vas y te vas a acostar. Hay ocasiones en que no tienes ni tiempo siquiera para preocuparte por ti. No te puedes poner a leer un libro, no puedes escuchar un podcast o ni siquiera puedes ir a caminar. Y te estás desgastando, te estás acabando. ¿Por qué? Por vivir en lo mismo, ¿no? Sí, y me interesa mucho también, aparte de todo lo que nos compartes, identifico 2 cosas: sueño, imaginación, y viene nuestro gran talón de Aquiles, nuestros pensamientos, que ya nos platicaste un poquito. ¿Qué tipos de pensamiento como ser humano podríamos empezar después de este conocimiento, estas preguntas que nos hacemos, para tratar de discernir? Primero, esta programación que traemos de nuestros padres, de nuestra educación, etcétera. ¿Qué pensamientos o cómo podríamos, más que llegar a controlarlos, a identificarlos para decir, para hasta aquí y empiezo a retomar estos cambios o estas acciones que quiero seguir? Ok. Mira, el hecho de conocerte a ti mismo implica efectivamente saber qué pensamientos te están limitando, saber qué pensamientos te están haciendo daño, saber qué pensamientos te están haciendo un mal. Los pensamientos derivan a emociones y las emociones derivan a una repercusión física. Entonces, para empezar, tú no puedes identificar el pensamiento que no te está haciendo bien si no aceptas y si no buscas otras maneras de pensar. ¿Cómo vas a buscar otras maneras de pensar? Conociendo, entendiendo, estudiando, leyendo. Tu realidad siempre va a ser tu realidad si no la comparas con otra más. Te podrá gustar o no te podrá gustar la manera de pensar de las otras personas, pero al final es válida. Y esa manera de pensar que tú estás entendiendo te va a llevar a cambiar tu realidad, de manera positiva o negativa. Ahora,
Ya que tú estás analizando tu realidad, te vas a dar cuenta que hay cosas que ya no te gustan en ella. A partir de ahí empiezas a identificar qué cosas son. A lo mejor a mí no me gusta mi apariencia física. ¿Por qué? Porque no hago ejercicio. Pero ¿qué pasa? Yo nunca voy a saber que eso está mal hasta que alguien llegue y me diga, ¿sabes qué? Necesitas hacer ejercicio porque puede tener esta repercusión y demás. Al momento de yo tomar conciencia, que es lo que decía el coach Javier Orozco, al momento de tú tener la conciencia, tu versión consciente no va a tomar decisiones que le hagan daño a su persona, tanto en lo físico como en lo emocional. Ahora, ¿cómo vas identificando estos pensamientos? Porque ya sabes que te va a hacer daño, ya sabes que te va a hacer mal. O sea, ya sabes que si no vas a caminar media hora al día, en cierto tiempo vas a tener repercusión directa. Ya sabes que si le hablas de tal manera a alguien de tu círculo social, vas a tener una pelea. Ya sabes que si estás fumando continuamente, te va a ir mal. Entonces, si te bronqueas con el jefe. Así es, pues. O sea, entonces, ¿qué pasa? Al momento tú de entender conscientemente qué es lo que te está haciendo mal, lo que sigue es cómo le vas a hacer para que no te haga mal. ¿Cómo le vas a hacer para bloquear eso? Entonces, a partir de ahí se trata de tomar decisiones. Accionar. De hecho, es lo que decía otro gran amigo. O sea, de nada sirve la motivación sin acción. ¿Por qué? Porque te quedas ahí. O de nada sirve imaginar o soñar sin accionar. Sin accionar. Entonces, aquí, y era otro punto lo que te decía. Bueno, ya imaginaste, ya soñaste. Entonces, ¿qué vas a hacer? Porque esa es la primera pregunta, práctica. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué quieres hacer? La segunda es, ¿cómo lo vas a hacer? Y la tercera es, ¿cuándo lo vas a hacer? Exacto. Porque de buenas ilusiones, de sueños e ilusiones están llenos los panteones. Así es. Pero te digo, la diferencia entre los que hacen las cosas es que los que hacen las cosas se animan a dar el primer paso y tomar la decisión. Los otros se quedan simplemente soñando. Entonces, esa es la diferencia principal entre una persona que vive toda su vida haciendo exactamente lo mismo y está incómoda con esa situación, y una que da el primer paso para poder cambiar. Hay ocasiones en que das el paso y no sabes ni siquiera dónde vas. Pero el hecho de tomar el paso ya te llevó un escalón más arriba que a los demás. Podrás intentarlo y podrás caerte, pero no importa, el chiste es intentar. E intentar. Esa es mi definición del éxito. O sea, el éxito no está ni en el dinero, ni en lo que tienes o no tienes. No. Para mí el éxito está simplemente en intentarlo. ¿Por qué? Porque el hecho de dar el primer paso ya te saca de la media, porque no cualquiera lo intenta. Exacto. Podrás caerte, te vuelves a levantar y te vuelves a caer y te vuelves a levantar. Y el éxito es repetición. De hecho, lo importante aquí es la repetición. ¿Por qué? Porque cuando tú haces lo mismo todos los días, generas hábitos. Las personas somos personas de hábitos. De hecho, a nivel cerebral, tu cerebro hace cosas para ahorrar el consumo de energía, para no cansarlo. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, te levantas, prendes el carro, aceleras y de repente llegas a tu destino. Y hay ocasiones en que ni siquiera analizaste la ruta. Exacto. O hay ocasiones en que sabías que tenías que llegar por las tortillas, pero no llegas. Y ya que estás en la casa dices, las tortillas, porque lo haces en automático. Entonces, ¿qué pasa? Esos hábitos que tú estás haciendo en automático te pueden permitir crecer o te pueden permitir caer. Creo yo que es un punto muy importante, ¿no? Y desde este contexto creo que podemos pensar, ahora sí que lo hemos leído en muchas partes, yo creo, nada es imposible. Yo creo que desde esta parte donde es permanecer, intentarlo una otra vez dentro de lo que tú como ser humano buscas, podemos pensar que nada es imposible porque siempre tenemos la oportunidad de avanzar. ¿Qué piensas de eso? Nada es imposible, sí, pero yo vuelvo a lo mismo. De nada sirve la emoción, de nada sirve la motivación sin acción. O sea, nada es imposible, sí, pero ¿qué lo va a hacer posible? La ley de la atracción. Tu trabajo es el que lo va a hacer posible. Entonces, el hecho de que tú te levantes todos los días con esa motivación, tratando de llegar a un lugar, es lo que te va a permitir acercarte a ello. Y vuelvo a lo mismo, la repetición, o sea, los hábitos. Buenos hábitos te van a permitir llegar a tu objetivo. Malos hábitos te van a destruir en todos los sentidos. El asunto es que ya venimos con hábitos
que vienen a lo mejor precargados en nuestro software de computadora y ni siquiera sabemos, una, que son malos hábitos y dos, cómo cambiarlos. ¿Cómo cambiarlo? Cuando entiendes que tú puedes cambiar tus hábitos, quiere decir que tú puedes cambiar tu vida. De hecho, en lo que son los hábitos y la repetición, hay una teoría, una publicación, una teoría, que es la de las 10,000 horas, que es muy famosa, sí, que te dice, oye, a ver, lo experto o el dominar algo requiere 10,000 horas de trabajo. Si tú le sacas pluma, 10,000 horas de trabajo son, si tú tocas un instrumento de lunes a viernes durante 1 hora diaria, vas a tardar 40 años en volverte un experto. Si tú tocas un instrumento 8 horas diarias, 5 días a la semana, vas a tardar únicamente 5. Entonces tú decides cuánto tiempo vas a tardar en ello. Hay personas que deciden llevar toda su vida y hay personas que hacen algo y como profesión secundaria tienen el instrumento y es lo que están buscando. Pero si realmente quieres volverte bueno en algo, tiene que haber repetición, persistencia, continuidad, hasta que eso se vuelva un hábito de tu vida diaria. Perseverancia. Perseverancia. ¿Qué hay de la perseverancia? Pues mira, el que persevera alcanza. Definitivamente creo yo que en esta vida lo importante o lo de relevancia no es caerse, sino es levantarse. Sé que está súper cliché, pero es la verdad. Es la verdad. Tú puedes definir, como te comentaba, el éxito no como lo que estás alcanzando, lo que estás obteniendo, sino el número de veces que te levantaste. Y eso significa perseverar. Y en ese perseverar, ¿crees que puedas estar parado? Una con un propósito, con un firmemente, y otra nada más parado y no saber a dónde más. ¿Te puede suceder también? Bueno, entonces ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque dentro de todo esto tienes que ver la oportunidad. Podrás ser el mejor músico de la historia, pero el hecho de quedarte sentado tocando en tu sala, a lo mejor no te lleva a ningún lugar. No está bien, no está mal, porque a lo mejor yo simplemente quería tocar en mi sala. Pero si tú quieres obtener una paga de ello, si tú quieres desarrollar tu profesión y tu vocación en eso, pues entonces tienes que ver la oportunidad. ¿Cómo vas a ver la oportunidad? Saliendo, viendo, conociendo, no sé, en el caso de los vendedores, haciendo relaciones, no sé. Pero tienes que detectar esa oportunidad, porque si tú te limitas a simplemente hacerlo porque te gusta, pues volvemos al Ikigai, pues no te van a pagar. Entonces, para mí, pues eso es, ¿no? Es bien interesante todo lo que nos compartes, principalmente porque me estoy espejeando, ¿no? En cada cosa. Me estoy ahorrando 1 hora de terapeuta otra vez, como te dije, ¿no? Y en tu experiencia personal o lo que has visto con tus amigos, con toda esta gente que te acompaña en tu podcast, ¿cuáles son los beneficios que has visto de vivir una vida alineada a tu propósito o en la búsqueda constante de? Yo he conocido o he detectado personas plenas. Personas plenas que se ve que disfrutan lo que hacen, se ve que están a gusto con ello y sobre todo que están en constante crecimiento. Creo yo que las personas a las que yo he invitado al podcast, que son especialistas en diversos temas, la gran mayoría tiene un punto en común, que es que leen. Es que leen, tratan de mantenerse siempre vigentes, educados. Por otra parte, también he visto que el factor espiritual ha sido muy importante. Eso los ha permitido mantenerse y levantarse en muchísimas ocasiones. De hecho, es un tema que también me apasiona mucho. ¿Por qué? Porque puedes profesar la religión que tú gustes, por eso no vamos a hablar, pero todo siempre se centra en que hay algo mayor, que es lo que sostiene todo. Entonces, ese es el perfil que yo he identificado y son personas plenas, son personas alegres y son personas que están teniendo éxito. La denominación del éxito cotidiano que nosotros conocemos, a lo mejor socialmente hablando, no tanto de éxito, que están destacando en las labores y en las tareas que ellos están tratando de hacer. Pero también hay otra cosa muy importante que lo platicaba con el último invitado, que le decía, qué loco, ¿no? Que vamos haciendo amigos y nos vamos conociendo a través de las entrevistas, pero todos llegamos a un punto en común, que es que estamos tratando de hacer un cambio. Estamos tratando de hacer algo bueno. ¿Cómo? Lo decía el coach de la semana pasada, pues es que yo trato de ayudarte a que te transformes física, mental y espiritualmente. Lo decía Irán Terán, le mando un saludo. Decía, es que tienes que elevar tu nivel de conciencia. ¿Cómo? Con esto y con esto. O sea, lo decía Omar el Tato Valderrama. Es que, brother,
tienes que moverte, tienes que crecer. Entonces, todos tenemos a lo mejor ese punto en común y es el tipo de perfil que yo he identificado. Perfecto. Y ahora vamos a los obstáculos. ¿Qué es lo más común a las personas que no encuentran ese propósito y cómo podemos superarlos? Para mí en lo específico, que vives tan encerrado en tu burbuja, vives tan encerrado en tu mundo, como un hámster que está dando vuelta día tras día tras día en la ratonera, que no te paras a replantear, no te paras a cuestionarte, ni siquiera te permites soñar. Entonces, cuando tú no te permites soñar, no te permites imaginar. El no imaginar te tiende a limitar. Entonces, tú mismo te vas poniendo tus barreras. Esas barreras hacen que vivas en esa trampa. Entonces, eso no va a permitir que tú puedas ver más allá y puedas alcanzar o puedas siquiera visualizar una vida plena. Entonces, para mí los límites, más que la sociedad, más que las circunstancias, los límites son mentales para mí, son personales. ¿Por qué? Porque una persona que no se permite soñar, ni siquiera es opción, pues. Curiosamente, hay cosas que para ti son imposibles y que no puedes ni siquiera imaginarlas. Pero hay otras cosas que en algún punto de tu vida eran imposibles también y que ya las lograste. Ya las lograste, exactamente. ¿Pero cómo? Sí, a lo mejor tú cuando estabas pequeño era imposible andar en bicicleta y lo lograste. Era imposible aprender otro idioma y lo lograste. Era imposible siquiera buscar o querer encontrar un trabajo como el que tienes y ahí estás. Entonces, hay una frase muy famosa que me gusta mucho que dice, ¿cómo? Hicieron lo inimaginable porque no sabían que era imposible. Hicieron lo imposible porque no sabían que lo era. Entonces, si tú me preguntas a mí, todo es cuestión de voluntad, todo es cuestión de perseverar, pero sobre todo te digo, lo más importante, pues es soñar. ¿Por qué? Porque al final del día, pues si no sueñas... Y fíjate que en este punto puedes tener muchas personas que te inspiren a soñar. Sí. Pero la chamba es personal. El camino es personal. Definitivamente, porque puedes tener muchas personas que te inspiren a soñar. Ok, ¿y cómo las vas a conocer? ¿En TikTok? No. ¿En Facebook? Ok, de repente sigues a uno o dos que te gusta. Está bien, te aporta algo. Pero a partir de ahí, la tarea es tuya. O sea, el que tiene que trabajar en su persona eres tú. ¿Cómo le vas a hacer? Y ahí vuelvo a lo mismo. Tratando de crecer, tratando de estudiar, tratando de ser una persona plena. ¿Por qué? Porque somos... Y yo recalco siempre esto porque a mí me encanta el tema que es, somos mente, cuerpo y espíritu. ¿Okay? Tu espíritu permite que tu mente se mantenga bien. Tu mente manteniéndose bien permite que tu cuerpo se mantenga al 100. Entonces, si no están alineados, jamás vas a avanzar. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes una cuestión mental que te está bloqueando, un problema. Y ese problema hace que te dé coraje. Y el coraje hace que te dé estrés. Y de repente el cuerpo te está pidiendo ese estrés. Entonces el cuerpo te dice, necesito sentir el estrés. Dramas. Por eso hay personas que son dramáticas y hay personas que viven haciéndose las víctimas. Porque necesitan esa sensación. ¿Por qué? Porque así se programaron. No van a poder cambiar a menos que ellos mismos digan, ¿sabes qué? He detectado que no es normal. He detectado que hay algo que tiene que cambiar. ¿Qué es? ¿Cómo lo voy a lograr? Entonces, es el trabajo en tu persona lo que te va a permitir llegar más allá. ¿Sugieres inicialmente, si estás de cero, ir a un terapeuta para empezar a como que organizar todos tus temas mentales que traes con eso? Fíjate que dicen que es muy buena la terapia. Dicen que es muy buena terapia. He tenido la oportunidad. A mí lo que me funcionó muy bien, tío, es fórmula diferente para todas. A mí lo que me funcionó muy bien es leer. Me gusta mucho leer. Creo yo que leer me ha permitido expandir mi nivel de conciencia, me ha permitido conocer ideas, conocer otras mentalidades, me ha permitido crecer en el punto de vista intelectual y espiritual a mí. Y eso, pues creo que se ha reflejado en mi día a día. ¿Por qué? Porque te digo, un terapeuta te ayuda a desenredar los nudos que hay en tu persona o en tu vida. Pero un libro para mí te ayuda a visualizar, te ayuda a analizar en ese momento específico lo que está pasando. Me funciona también, por ejemplo, técnicas como la meditación. Sí. ¿Sabes qué? Pues de repente tú mismo dices, red flag,
gatillo detonador, voy a agarrar monte y me voy a poner a quemar cinta. No, a ver, relájate, trata de hacer ese pensamiento por un lado. Pero también te digo, si tú no te haces las preguntas correctas, si tú no te cuestionas, si tú no te analizas, jamás vas a poder llegar al punto en el que entiendas que hay algo que está mal. Si no entiendes que hay algo que está mal, pues no lo vas a poder cambiar, ¿no? Perfecto. Y Cristian, me interesa mucho compartirte algo antes de ir cerrando este episodio. Okay. Específicamente en la comunidad de Voraces yo me enfoco mucho a trabajar con vendedores en el día a día y todo esto, ¿no? Casi lo decía Iram Terán, nuestro amigo, que le mandamos un saludo. Muy bueno para hablar. Muy bueno para hablar. Que dice que el 10% de los vendedores, del 100% son nada más 10% de vendedores que realmente quieren ser vendedores y tienen resultados como vendedores. Ese 90% que yo me enfoco a estudiar mucho y veo, te voy a compartir cosas como es alguien que está teniendo resultados buenísimos, pero que sigue diciéndose que no le gusta ser vendedor. Ok. ¿No? Y viene la postergación, la frustración, que a pesar del dinero que está ganando y todo lo demás viene, ¿no? Entonces, en esta, ahora sí que en este gusto de poder compartir con la gente, a veces la gente no entiende lo que es un propósito de vida, ¿no? O cómo lograr a que seas feliz. Mira, tienes las cualidades que tienes como vendedor, nos pasa regularmente de tener que decirle a la gente, mira, tienes tantas cualidades, sin embargo la gente no se siente feliz, ¿no? Podrían ser estas dos cosas de que a lo mejor no es el ikigai correcto para ellos o que quizá no saben cómo adaptarlo, lo que están haciendo a su propósito de vida. ¿Qué pudieras compartirnos? Al final del día, si están haciendo algo que no les gusta, no encontraron su ikigai, para empezar. Y segunda, adaptar su propósito a lo que están haciendo. Pues es que si no se sienten plenos, o sea, no lo van a poder adaptar, pues. Ahora, es cierto, en el mundo de las ventas, a lo mejor tienes mucho éxito. ¿Por qué? Porque tus habilidades para comunicarte, tus habilidades para enganchar, para expresarte y para vender son buenas. Pero a lo mejor no te gusta vender carros, pues a lo que voy. No es el hecho a lo mejor de que no te gusten las ventas. A lo mejor la venta sí te gusta, pero orientada a otra cosa. Ah, ok, qué interesante. ¿No? O sea, sí. A vender, te decía yo, el ejemplo de las lanchas es irreverente, pero a lo mejor tú estás predispuesto o traes las habilidades para vender, no sé, algo tan sencillo como ideas, libros, emociones. O sea, hay muchas cosas. Cosméticos. Sí, hay muchas cosas que puedes vender, pues. Okay. Pero ¿qué pasa? Y sucedió, yo me di cuenta, analicé hace 1 o 2 años. El boom de los agentes inmobiliarios. Bienes raíces. Todo el mundo quería ser agente inmobiliario. Y sí es cierto, hubo gente a la que sí le funcionó. Yo tenía amigos que se metieron a eso y que les estaba yendo bien, pero yo lo veía y le decía, pues es que yo te conozco y yo no te hubiera imaginado vendiendo casas. Pues te gusta, pues es que deja buen dinero. Ok, pero repito, o sea, a lo mejor no era lo tuyo. Pues no, tengo otros amigos que son buenísimos para las ventas. Y resulta que trabajaron muchísimos años en departamentos de venta y de repente, ¿y ahora qué haces? No, pues es que me dedico a la agricultura, a los ranchos. Pues es que no tiene nada que ver. Sí, pero es que es lo que me gusta, ¿no? Entonces, el hecho de que tú tengas habilidades quiere decir que tienes una predisposición para hacer las cosas, pero en dónde ejecutes o cuál sea tu campo de acción ya es punto y aparte, y tienes la oportunidad de ejecutar en muchos campos, no únicamente casarte con uno. Te repito, a lo mejor es bueno para vender, pero hay muchas cosas que puedes vender. No solamente lo que te impones como tal, ¿no? Definitivamente. A lo mejor estás hablando de ventas de unidades y yo puedo estar hablando de venta de productos, que para mí no es lo mismo, porque la unidad se calcula por números y productos es venderte la idea y la noción del desarrollo del producto y proponértelo de tal manera que sea lo suficientemente atractiva como para que tú vayas y lo compres. Y no necesito hablar quizá para venderte nada más una pieza o lo que sea. Puedo hacer una imagen con la que te sientas suficientemente identificada y que digas, qué curado, me gusta, yo quiero eso. Entonces, esa es mi manera de vender. Que si me pones a vender carros, la neta no sé, o sea, digo, es un campo de acción que nunca he experimentado. ¿Por qué? Porque te repito, ahorita lo mío, más que nada, y lo puedes poner así, lo mío es vender contenido. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy tratando es de que las personas puedan tener acceso a ese contenido. ¿Y cómo van a hacer? Pues haciéndolo atractivo. ¿Sabes qué? Yo necesito que tú veas este video porque es algo que te puede servir. Entonces te lo estoy vendiendo. Te repito, el campo de acción, ese es el que creo yo que pudiera cambiar. Porque la habilidad ya la tienes. Y si tú quieres vender
y no eres bueno para vender, ahí te van a hallar. Ahí te van a hallar. ¿Por qué? Sí es cierto, a lo mejor es una habilidad que se puede desarrollar, pero es una habilidad que nunca vas a disfrutar. O sabes que también he visto que a veces lo relacionan con algo negativo, como el rechazo. ¿Ok? Y eso hace que postergues, que dejes, y es un sinfín de situaciones, ¿no? Es lo que yo he visto en estos 20 años que tengo dedicadas a las ventas, que en lo personal no llegué pensando que me iba a quedar, como todos empezamos. Sin embargo, en el transcurso de los años me fui quizá enamorando de la profesión y la fui desarrollando, ¿no? Sin embargo, yo tratando de entender un poco la naturaleza de la negación de estos vendedores, creo que es bien importante que les podamos llegar a hacer llegar esta información, y luego te vamos a invitar para hablar específicamente de cómo un vendedor puede encontrar su Ikigai, porque has dicho algo bien interesante. No necesariamente tienes que vender carros. ¿Sí? Hay muchísimas cosas que puedes vender, y si lo relacionas, ahora sí que las ventas con la habilidad de relacionarte con las personas, a lo mejor eso sí lo tienes súper bien. Y ahora hay otro punto que es, bueno, ¿qué es lo que te hace feliz a ti? ¿Por qué? Yo decidí ser un soñador. Yo. Exacto. Ojo, es algo que yo medité, algo que yo decidí. El ser un soñador es como ir como en un barco. Se mueve para un lado, se mueve para el otro, de repente llegas a una isla, de repente estás en otra. No sabes. Vas tratando de saber a dónde vas a llegar. Lo que sí sabes es que el barco no se puede parar. Pero también está la contraparte que te dice, es que a lo mejor a ti no te gustan las ventas, pero quédate en ello. Quédate en ello hasta que seas el mejor. Y a su vez, trata de complementarlo con otra cosa que te permita obtener o llegar a tu propósito. ¿Me entiendes? Ahí digamos que es un poquito más pesado para mí, porque es bueno. Lo tengo que hacer, lo voy a hacer, lo acepto, tratando de ser el mejor, y eso a lo mejor me da un resultado que después yo voy a ver reflejado en otra cosa que me va a traer pues mi... Y de ahí salen muchos emprendedores, ¿eh? Sí. Y mucho éxito con emprendedores. Los digo, son dos maneras de ver la vida. Exacto. Una es más práctica, funcional, la otra es más abstracta, disruptiva. Yo no digo que ninguna de las dos sea mala, al contrario, yo respeto la manera de pensar de los demás. Lo único que sí, y siempre voy a recalcar es, bueno, haz lo que quieras, dedícate a lo que quieras, haz lo que quieras con tu vida, pero siempre trata de ser el mejor. Y muévete. Un músico apasionado, emotivo, que es buenísimo, jamás va a sobresalir si no trabaja y si no tiene cada uno de sus puntos bien afinados. Exactamente. Entonces, no es en ocasiones tanto de amor, sino de precisión, constancia, perseverancia. Así es, te digo, a lo mejor no te gusta, pero puede ser el mejor. Como yo que me enamoré al final después de 20 años de esto, ¿no? Ok, fíjate bien. Yo me enamoré al final después de 20 años de esto. Pero fíjate, ¿dónde estás? Sí. O sea, no estás vendiendo ahorita. Estás vendiendo, pero estás ayudando. Estoy ayudando, sí. Entonces, fíjate bien cómo tu experiencia en ventas, cómo la vida te vino trayendo hasta aquí. Entonces, a lo mejor aquí encuentras tu Ikigai. Y dices, estoy vendiendo, pero aparte estoy haciendo esto, me hace sentir plena, me motiva. Y eso me permite, sí, me apasiona, me permite seguir adelante. Ejemplo mío muy específico. A mí me dan pavor las cámaras. ¿Te dan o te daban? Me dan. Y yo siempre lo digo, o sea, a mí me dan pavor las cámaras. El saber que me están grabando, me da cringe. Y aquí estamos. Sí, definitivamente. Después vamos a hacer lo que callamos los podcasteros. Pero es bueno, toda una saga eso. Sí, te agradezco mucho, Cristian, todo lo que nos has compartido. ¿Algo adicional para cerrar el programa que te gustaría compartirnos, específicamente a alguien que esté buscando su propósito de vida y no lo ha encontrado? Silencio incómodo. Sí. Creo yo que lo más importante, y lo recalco, lo más importante siempre va a ser entender que estás aquí por algo, que tienes un propósito, que no estás aquí nomás porque sí o de paso. Nadie tiene una vida sin sentido, nadie tiene una vida sin propósito, por supuesto que no. Somos parte de un plan perfecto, somos parte de algo más grande. Entonces, a partir de aquí, no hay nada más triste que una persona que está desperdiciando su vida, que ni siquiera sabe que la puede vivir. Porque el hecho de desperdiciar tu vida quiere decir, en ocasiones, que vas a hacer algo que no te gusta, que no vas a ser pleno, que vas a tener problemas, que vas a tener agotamientos. Imagínate todos los días estar haciendo lo mismo durante 50 años, únicamente porque te pagan, pero que no te produce felicidad.
esa no es una vida plena, no es una vida bien vivida. Y hay algo muy importante. ¿Tú crees o muchos creemos que la vida está garantizada? Por supuesto que no. Tú estás esperanzado a vivir los 50 años de vida sin felicidad, en la monotonía, sin hacer algo diferente, algo que te permita soñar, sin despertarte y decir, qué buena onda, hoy voy a ir a trabajar, pensando que va a haber más días como esos. Pero resulta que no. Tú no sabes cuántos días más te van a quedar. Imagínate que te apagues en la próxima semana y que nunca te hayas tomado el tiempo, ni siquiera para intentar hacer algo que te guste. En mi caso específico, yo tomé una clase de violín. ¿Por qué? Porque yo siempre quise saber cómo se sentía. Ahora, ¿qué pasaría si yo te dijera que te queda una semana de vida? Wow. Te puedo apostar que vas a perder todo el miedo que tengas y vas a tratar de comerte el mundo en esa semana. Vas a comer nieve de todos los colores, vas a tomar bebidas de todos los sabores, vas a tratar de hacer lo más que puedas porque ya sabes que te vas. El asunto aquí es que todos nos estamos yendo. No es un día más. No es un día más, es un día menos. Y hay algo. ¿Es un día más? No es un día más, es un día menos. Pero hay otra cuestión que es, o creces o mueres. Entonces, no hay que recordar que la vida es muy corta. La vida es exageradamente corta. Y puedes en un abrir y cerrar de ojos, de repente ya estar en un punto en el que ya no haya más. Cerrar los ojos y abrirlos y ya tienes 60, 70 años. Te jubilas y estás de 70 años diciendo, bueno, ¿y ahora? ¿Qué más? ¿Qué sigue? Creo yo que eso te digo, es lo más importante. La vida es muy corta. La neta está bien cliché, ¿no? O sea, es una realidad. Es una realidad. No es fácil, te soy sincero. Aceptarlo tampoco. No es fácil. Solo al escucharlo la gente le pega un... No, es que no es fácil. O sea, te repito, en mi caso es un día a día, ¿sabes qué? Oye, túmbate el rollo. Acuérdate que puede ser el último día, ok. Y de repente ya estás otra vez en el mismo ciclo. 1, 2, 3, 4, 5. Se te fue una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y es un constantemente tratar de estar corrigiéndote a ti mismo o hacerte entender que tienes que hacer lo más que puedas, que la vida es muy corta y que pues se trata de seguir intentando y no parar. Así es. Te agradecemos muchísimo todo lo que nos compartes. Te vamos a volver a invitar a este podcast. Si nos puedes acompañar, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales? ¿Cómo se llama tu podcast? Invítanos a seguirte. @soyelpanda en TikTok, Facebook, Instagram, en YouTube. Estamos en todas las plataformas. Y pues muchísimas gracias a ti por la invitación. La verdad, pues espero les haya gustado. Como te comentaba, pues simplemente expresando la manera en la que uno ve la vida. Y si a través de eso a alguien le pudo a lo mejor caer algo, entender algo o simplemente pues nacer una idea, pues más que suficiente, ¿no? Así es. O ahorrar una cita de terapia. Sí. Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Estudio D. Dale voz a tus ideas en Estudio D.